El 2 de octubre de 2025, a las 6:20 horas, en aguas internacionales del Mediterráneo Oriental, comandos de la Marina israelí abordaron la Global Sumud Flotilla, lo que se presentó al mundo como una operación de seguridad marítima contra un convoy humanitario, fue en realidad el punto culminante de una de las operaciones de inteligencia más complejas de la última década. Lo que van a ver esta noche es la historia que los gobiernos no quieren que sepan. La versión oficial es conocida. Una coalición de ONGs, la Global Sumud Coalition, intentaba romper el bloqueo a Gaza con suministros médicos y alimentos. A bordo, más de 200 activistas de más de 20 nacionalidades, entre ellos un nutrido grupo de entre 30 y 65 españoles. El abordaje se saldó sin víctimas mortales, pero con la detención de toda la tripulación y su traslado a instalaciones en el puerto de Ashdod, Israel, bajo cargos de violación de la seguridad marítima. La reacción no se hizo esperar. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, calificó la acción de inaceptable, activando todos los protocolos consulares para la repatriación de los 21 primeros connacionales el 4 de octubre. Mientras tanto, las calles de las principales ciudades españolas como Madrid y Barcelona se llenaban de protestas. Para la opinión pública, era un claro caso de abuso de fuerza contra una misión pacífica. Una violación del derecho internacional en toda regla. Pero, como siempre, la verdad es mucho más compleja. Pero en el caos de las detenciones y la diplomacia, un detalle pasó desapercibido para la prensa, pero no para los analistas de inteligencia. Entre los 21 españoles repatriados en el primer vuelo de la Fuerza Aérea Española, había un hombre cuyo perfil no encajaba. Su nombre, Javier Morales, de 42 años, residente en Barcelona, oficialmente un voluntario logístico. Extraoficialmente, una bandera roja en las bases de datos de Interpol. El nombre de Morales activó una alerta silenciosa en el sistema de información de Schengen. No tenía antecedentes penales en España, pero su nombre aparecía en 2 informes de inteligencia italianos y alemanes por sus vínculos con el clan Besa de la mafia albanesa, especialistas en la última milla logística en los puertos de Rotterdam y Amberes. ¿Qué hacía un individuo con estas conexiones en una flotilla humanitaria? La respuesta se encuentra en un dossier clasificado de 300 páginas. Nombre en clave: Operación Noltinus. Una investigación conjunta entre la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Europol, a la que Operaciones UCO ha tenido acceso exclusivo. La historia de Noltinus no comienza en el Mediterráneo, sino 18 meses antes, en un piso franco de la Guardia Civil en Valencia. Un agente de la Unidad de Agentes Encubiertos de la UCO, con el alias Sombra, se infiltra en las redes de captación de voluntarios europeos para causas en Oriente Medio. Su objetivo inicial: monitorizar posibles flujos de financiación del terrorismo. Una misión rutinaria de contrainteligencia. Durante meses, Sombra se convierte en un miembro de confianza, ganando acceso a los círculos internos de planificación de la flotilla, participando en reuniones en Barcelona, Atenas y Túnez. El punto de inflexión llega el 15 de julio de 2025. Durante un descuido de uno de los organizadores en una reunión en un café de la calle Adrianou, en Atenas, el agente Sombra logra obtener una imagen física de su iPhone 16. El dispositivo es un muro digital. Las comunicaciones clave se realizan a través de Signal, una aplicación diseñada para ser inexpugnable. Las copias de seguridad de iCloud son inútiles. Signal, por diseño, no almacena las claves de cifrado allí. La única forma de acceder a los datos es obtener una extracción completa del sistema de archivos, o FFS, por sus siglas en inglés, y con ella, el keychain, el llavero digital del dispositivo que contiene la clave maestra. Los especialistas del Departamento de Apoyo Tecnológico de la UCO en Madrid reciben el archivo de imagen de forma segura. A las 3:45 del 16 de julio, tras 72 horas de trabajo computacional ininterrumpido, lo consiguen. Lo que encuentran no es terrorismo. Los chats descifrados revelan comunicaciones entre miembros de la tripulación y un contacto en Beirut, Líbano. No hablan de ayuda humanitaria, hablan de paquetes de software, actualizaciones de firmware y entregas de hardware. La flotilla no solo transportaba medicinas, transportaba tecnología, específicamente
50 dispositivos GPS modificados, de grado militar, modelo TR-200, diseñados no para navegar, sino para ser adheridos magnéticamente a otros buques y rastrear sus rutas en tiempo real con una precisión de 1 metro. La flotilla era un nodo en una cadena de inteligencia marítima, pero ¿quién financiaba esta sofisticada operación de inteligencia? El rastro del dinero, seguido por el Departamento de Delincuencia Económica de la UCO en colaboración con Europol bajo el proyecto Back in Guangxi. México. La facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa había inyectado, según estimaciones del dossier, cerca de 30 millones de euros en la operación. El método era una obra maestra del lavado de activos. A través de una red de 3 ONGs fantasma, creadas en 2024, Puente de Esperanza Sinaloa, Futuro Sin Fronteras AC y Manos que Ayudan Culiacán, el cártel realizaba miles de pequeñas donaciones a la Global Summit Coalition. Este esquema, conocido por el Grupo de Acción Financiera Internacional como lavado basado en el comercio, o TBML, enmascaraba pagos por servicios ilícitos como si fueran contribuciones humanitarias. El dinero, ya limpio, se utilizaba para fletar los barcos, comprar los suministros y pagar a los operadores clave, como Javier Morales. Aquí es donde la pieza de Javier Morales encaja en el puzzle. Morales no era un simple voluntario. Era lo que en el argot de inteligencia se conoce como un superfixer, un facilitador de alto nivel cuya función es conectar mundos que nunca deberían tocarse. Su función, ser el puente entre el dinero mexicano y la logística europea. Los clanes albaneses, como el Besa, no trafican directamente. Venden su servicio más valioso: el control garantizado de la cadena de suministro en los puertos más importantes de Europa, un servicio que ofrecen a cárteles latinoamericanos y a la 'ndrangheta italiana por igual. Tras su repatriación, Morales fue sometido a una discreta vigilancia por el Equipo contra el Crimen Organizado, ECO, de la UCO en Cataluña. La intervención de sus comunicaciones llevó a la pieza final. Se recuperaron fragmentos de grabaciones de audio de un dispositivo secundario que portaba. En ellas, se escucha a Morales negociando sobornos con 2 funcionarios de aduanas del puerto de Beirut. La corrupción en este puerto es un secreto a voces desde la explosión de 2020. Un entorno ideal para estas operaciones. El acuerdo: permitir el transbordo de los equipos electrónicos, los GPS, desde un contenedor llegado de México a los barcos de la flotilla, sin inspección, a cambio de 250.000 euros, 30 millones de euros. Un agente encubierto, GPS militares, la mafia albanesa, un cártel mexicano. ¿Para qué? La respuesta es el verdadero objetivo de la operación Nautilus. El cártel de Sinaloa no estaba pagando por mover cocaína. Estaba comprando una autopista. La inteligencia marítima y la financiación eran el pago a sus socios en Gaza por el acceso a una red de túneles y rutas de contrabando a través de la península del Sinaí, un agujero negro fuera del control de Egipto o Israel, un corredor perfecto para el tráfico ilícito, una autopista para inundar Europa, no con cocaína, sino con la próxima generación de drogas sintéticas, los nitacenos, opioides de diseño, 100 veces más potentes que la heroína y significativamente más que el fentanilo, baratos de producir y casi imposibles de detectar en pequeñas cantidades. Una amenaza que, según el último informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, podría desatar una crisis de salud pública sin precedentes en el continente. La intercepción de la flotilla por parte de Israel, por tanto, no fue el final de la operación, sino una interrupción accidental que la sacó a la luz. La red de financiación y logística ha quedado expuesta, pero la ruta del Sinaí sigue abierta, y los cargamentos de precursores químicos, según la inteligencia más reciente, ya están en movimiento. La pregunta que ahora se hacen en la sede de Europol y en la UCO no es si han detenido la amenaza, sino si la Global Summit Flotilla fue solo la primera batalla de una nueva guerra por el control del narcotráfico en Europa que está a punto de comenzar. En la segunda parte de nuestro informe, analizaremos la detención e interrogatorio de Javier Morales y la carrera contrarreloj para desmantelar esta red antes de que sea demasiado tarde. La detención de Javier Morales en suelo español no fue el final.
sino el verdadero comienzo de la operación Nautilus. No se le sometió a un interrogatorio convencional, sino a lo que la Unidad Central Operativa denomina un debriefing táctico. El objetivo no era una confesión, sino la explotación de la inteligencia que portaba. El foco de los especialistas del Departamento de Apoyo Tecnológico de la UCO fue el dispositivo secundario que se le incautó. Un teléfono Bittium Tough Mobile 2, un terminal de fabricación finlandesa con cifrado de grado militar. El análisis forense reveló una partición de memoria oculta, protegida por un contenedor cifrado con el software VeraCrypt. Dentro, los agentes no encontraron mensajes, sino un libro de contabilidad digital. Este registro detallaba una serie de pagos al clan Besa, pero no en euros ni en dólares. Las transacciones se realizaban exclusivamente en Monero, una criptomoneda cuyo protocolo, conocido como Ring Signatures, está diseñado para ofuscar el origen, el destino y la cantidad de cada transferencia, convirtiéndola en la opción preferida de las organizaciones criminales más sofisticadas para transacciones que requieren un anonimato casi absoluto. Junto a los hashes de las transacciones, el libro de contabilidad contenía un único punto de contacto: los datos de un bufete de abogados en Nicosia, Chipre. Con este nuevo hilo, la investigación de la UCO y Europol pivotó hacia la arquitectura financiera que sostenía toda la operación. Las 3 ONGs mexicanas identificadas en la fase inicial, Puente de Esperanza Sinaloa, Futuro Sin Fronteras AC y Manos que Ayudan Culiacán, eran la fachada de un sofisticado esquema de lavado de dinero basado en el comercio, o TBML, por sus siglas en inglés, una técnica perfeccionada por el cártel de Sinaloa para mover grandes volúmenes de capital ilícito a través de transacciones comerciales aparentemente legítimas. Los fondos, disfrazados como miles de pequeñas donaciones humanitarias, no se transferían directamente a la coalición de la flotilla. Primero, se canalizaban a una sociedad holding en Malta, para después ser distribuidos a una red de corporaciones fantasma en Chipre. Entidades con nombres como Aetos Maritime Logistics y Kyrenia Shipping Solutions, que según los registros mercantiles chipriotas se dedicaban a la consultoría marítima, pero que en realidad eran meras empresas buzón, letterbox companies, sin oficinas físicas, sin empleados y sin actividad económica real. Todas ellas estaban administradas por un único despacho: Demetrio Associates. El bufete de Nicosia encontrado en el teléfono de Morales, una firma especializada en la creación de estructuras corporativas en capas para ocultar la identidad de los beneficiarios finales, una táctica que frustra sistemáticamente las investigaciones financieras. El dossier de la operación Nautilus detalla códigos de transacción SWIFT específicos y números de cuenta en el Cyprus Commercial Bank, una entidad ya señalada por Mocas, la Unidad de Inteligencia Financiera de Chipre, por sus laxos controles contra el blanqueo de capitales. La cifra total de dinero lavado fue reevaluada. Los 30 millones de euros iniciales eran solo la punta del iceberg. El análisis completo reveló una inyección de capital de más de 75 millones de euros. La flotilla no era el objetivo final. Era una inversión estratégica dentro de un plan mucho más ambicioso. La información extraída del dispositivo de Morales también permitió descifrar el verdadero alcance del servicio prestado por el clan albanés Besa. El soborno a los funcionarios portuarios en Beirut, documentado en las grabaciones, no fue un hecho aislado. Era una transacción estándar dentro de un sistema de corrupción institucionalizado. Cruzando la inteligencia de la UCO con las bases de datos de Europol, en el marco del proyecto Poseidon, una iniciativa de la Unión Europea para combatir la corrupción en los puertos marítimos, se destapó una red permanente de corrupción gestionada por el clan Besa. Esta red no se limitaba a un solo puerto. Tenían activos agentes de aduanas, operadores de grúas, personal administrativo y planificadores logísticos en al menos 3 de los principales nodos logísticos de Europa: Amberes, Rotterdam y Valencia. El clan no vendía drogas, vendía impunidad. Ofrecían un servicio exclusivo conocido en el submundo criminal como el sello Besa, la garantía de que un contenedor específico pasaría por los controles sin ser inspeccionado, sin importar su contenido. Este modelo de negocio se basa en una paradoja de la seguridad moderna. A medida que la tecnología de escaneo de contenedores
y los sistemas de vigilancia se vuelven más avanzados, el valor de un activo humano corrupto en el interior del sistema aumenta exponencialmente. El control de este factor humano se convierte en el cuello de botella más valioso de la cadena de contrabando, un servicio por el que los cárteles están dispuestos a pagar millones. Los precedentes, como las investigaciones derivadas del desmantelamiento de la red de comunicaciones encriptadas SKECC, ya habían demostrado la profunda infiltración criminal en el puerto de Amberes. El sello BESA era la industrialización de esa vulnerabilidad. Finalmente, el análisis de los 50 dispositivos GPS modelo TR-200 recuperados de la flotilla reveló el verdadero propósito de la operación. El Servicio de Electrónica de la Guardia Civil determinó que no eran simples rastreadores comerciales. Se trataba de unidades militares AN dividido por PSN 13 amperio, conocidas como DAGRE Defense Advanced GPS Receiver, modificadas. Estos dispositivos, aunque potentes, pertenecen a una generación de tecnología que el ejército de Estados Unidos está reemplazando progresivamente para implementar su nueva señal encriptada M-Code más resistente a interferencias. Esta transición tecnológica crea un mercado gris y negro de material militar obsoleto, pero aún altamente eficaz, accesible para actores no estatales con suficiente financiación. El análisis del firmware modificado de los DAGR desveló su verdadera capacidad. No estaban diseñados para rastrear, sino para suplantar señales, una técnica conocida como GPS spoofing. El plan del cártel, bautizado internamente como Proyecto Espectro, no era una operación de inteligencia pasiva para vigilar a sus rivales, era una capacidad ofensiva para manipular la logística marítima a escala industrial. Al adherir estos dispositivos a buques de carga legítimos o a barcos de organizaciones rivales, podían transmitir coordenadas falsas a los sistemas de vigilancia global, creando barcos fantasma para desviar la atención de las patrullas de guardacostas, o alterar sutilmente la ruta reportada de un buque para guiarlo, sin que su tripulación lo supiera, a una sección específica de un puerto controlada por un equipo del clan BESA, listo para la descarga. El cártel de Sinaloa no estaba comprando una ruta, estaba comprando el control del propio mapa. Con toda esta información, la escena inicial adquiere un significado completamente nuevo. 2 de octubre de 2025, 6:20 horas, Mediterráneo Oriental. Mientras los comandos de la unidad Shayetet 13 de la Marina israelí abordan los barcos de la Global Sumud Flotilla, su objetivo es puramente geopolítico: impedir la ruptura del bloqueo a Gaza. Son completamente ajenos a que están, en ese preciso instante, desbaratando la fase final de una de las operaciones de narcotráfico más audaces de la historia. A miles de kilómetros, en una sala de situación en la sede de Europol, en La Haya, analistas de la UCO y de otras agencias europeas no observan los acontecimientos con preocupación diplomática, sino con una urgencia operativa máxima. Saben que el hardware del proyecto Espectro viaja en las bodegas de esos barcos. La aparente crisis internacional es para ellos una oportunidad de oro. La colaboración se activa a través de canales seguros, amparada por el acuerdo de trabajo vigente entre Europol e Israel. Tan pronto como los dispositivos electrónicos son incautados por las fuerzas israelíes, se solicita su transferencia inmediata para análisis forense a través de la aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información, conocida como Siena, el sistema de comunicaciones encriptadas que conecta a Europol con sus socios estratégicos. La indignación pública y las protestas diplomáticas del gobierno español se convierten en la cobertura perfecta para una operación de inteligencia coordinada y silenciosa. Ahora, todos los puntos se conectan en un engranaje oculto pero perfectamente lógico. La misión de ayuda humanitaria fue el camuflaje ideal, una operación diseñada para instrumentalizar la atención mediática y la simpatía de la opinión pública como un escudo protector. Los más de 200 activistas a bordo, en su mayoría bien intencionados, actuaron como idiotas útiles, proporcionando una coartada humana y una negación plausible a toda la estructura. Javier Morales era el engranaje profesional, el superfixer, que conectaba la estrategia financiera del cártel de Sinaloa en México con la ejecución logística del clan BESA en Europa. La inversión de 75 millones de euros no era para asegurar una única ruta de contrabando para los nitacenos. Era el coste de adquisición de una capacidad estratégica.
el Proyecto Espectro, que habría otorgado al cártel una ventaja asimétrica decisiva en el mercado europeo de la droga durante al menos una década. La intercepción israelí, un evento geopolítico completamente ajeno a la trama, fue el cisne negro, el factor impredecible que hizo colapsar todo el castillo de naipes. Y la rápida repatriación de los ciudadanos españoles, gestionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, obedeció a un doble imperativo: el deber consular público y la necesidad imperiosa de la UCO de poner a Javier Morales en suelo español para iniciar la fase final de explotación de inteligencia de la Operación Nautilus. El desenlace judicial de la Operación Nautilus fue deliberadamente anticlimático y se gestionó lejos del foco mediático. Javier Morales fue procesado por la Audiencia Nacional, pero no por la totalidad de la conspiración. Los cargos se limitaron a pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, por los que fue condenado a una pena de 8 años de prisión. La información más sensible: la existencia del agente encubierto Sombra. Los detalles técnicos del Proyecto Espectro, la identidad de los funcionarios portuarios corruptos y la estructura financiera completa en Chipre, nunca se presentó en un tribunal abierto. Fue clasificada como secreto de Estado para proteger las fuentes y los métodos de la Guardia Civil y Europol. El bufete Demetriou Associates fue objeto de una investigación formal, pero las complejas capas de propiedad corporativa resultaron legalmente impenetrables, un muro diseñado precisamente para resistir el escrutinio judicial. En las 72 horas posteriores a la detención de Morales, ninguno de los líderes del clan Besa ni de la facción de los Chapitos fue formalmente imputado en esta causa. En el mundo de la lucha contra el crimen organizado transnacional, la justicia completa a menudo se sacrifica en el altar de la preservación de la inteligencia. La Operación Nautilus fue una victoria táctica innegable, pero una que revela un estancamiento estratégico. Se neutralizó el Proyecto Espectro y se interrumpió una autopista para los nitacenos, pero las estructuras subyacentes que hicieron posible la operación permanecen intactas. La demanda de opioides sintéticos en Europa, una crisis sanitaria advertida por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, sigue en aumento. El modelo de corrupción como servicio ofrecido por el clan Besa ya está siendo comercializado a otros sindicatos criminales. La arquitectura financiera global, con sus paraísos fiscales y sus facilitadores profesionales, sigue operativa, lista para servir al próximo cliente. El cártel de Sinaloa ha absorbido la pérdida de 75 millones de euros como un coste operativo y, según informes de inteligencia, ya está explorando rutas y tecnologías alternativas. El ecosistema criminal ha demostrado su resiliencia. Se le ha herido, pero no se le ha matado. Como una hidra, por cada cabeza cortada, 2 nuevas crecen en su lugar. Esto nos deja con una serie de preguntas inquietantes y sin respuesta. ¿La Global Sumud Flotilla fue una anomalía? ¿O es el nuevo manual de operaciones para enmascarar el crimen a plena luz del día, utilizando las causas más nobles como el más oscuro de los disfraces? Si el cártel de Sinaloa pudo adquirir y modificar tecnología GPS militar obsoleta, ¿qué otras armas del arsenal de ayer se están vendiendo en el mercado negro de mañana, listas para ser utilizadas en la guerra del futuro? Hemos expuesto la corrupción en nuestros puertos, pero ¿hemos erradicado la vulnerabilidad humana que la hace posible? ¿O simplemente hemos aumentado su precio? La Operación Nautilus ha terminado, pero la guerra acaba de empezar.